Buenas tardes, le habla el doctor Restituyo, presidente del APSI, que es la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, en su programa de cada sábado, TV APSI, Tu Voz, de las 5 de la tarde. Hoy, 25 de septiembre, con nuestro invitado, el doctor José Rafael Sagredo Batista, de Santiago, República Dominicana, y el tema de cuidados paliativos en la República Dominicana, y que en breve será presentado por nuestra anfitriona, la doctora Carmen Rodríguez. Las bienvenidas a todos, los nuevos y los que también se integran cada sábado. Recordándoles a los que no conocen nuestro consejo directivo, aquí está parte de nuestro consejo directivo, destacándose siempre el apoyo que nos dio el doctor Eliseo Guzmán, fundador de nuestra institución, doctor Bautista, y el doctor Williams y los demás Carmen, que pertenece al consejo directivo, y el doctor Williams, que también estuvo ahí en esa fundación de esta institución hace 32 años en la ciudad de New York. Brevemente le quiero repetir lo que quizás lo he dicho en otras ocasiones, fue el origen de esta institución, fue un origen muy triste. Ellos dos, el doctor Eliseo Guzmán y el doctor Francisco Bautista, cuando llegaron al país con exámenes aprobados y ya dominando, hablando su idioma, no encontraron una institución que lo apoyara, que lo recibiera, que le permitiera dar conferencias, que le permitiera traer invitados, y decidieron fundar una nueva institución. Y ahí surgió esta institución. No tenía este nombre, se llamaba, salió sin nombre, luego se llamó Academia Latinoamericana de Medicina, y en una ocasión intentamos ponerle el nombre de un reconocido pediatra que murió, el doctor Teófilo Gautier, investigador, el que trabajó con hermafroditismo en Barahona, pero luego la familia no permitió que el nombre se adoptara hasta llegar al nombre de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud. Agrupamos todo lo que es salud: médico, enfermera, odontólogos, psicólogos. Bienvenidos todos. Estos son los grandes fundadores. Destacar la doctora Francis Robles, gastroenteróloga, que ejerce ya por varios años en la Florida, se mudó a la Florida. Ella fue la primera doctora presidenta de esta institución. Nuestra asociación hace poco abrió esta nueva iniciativa. Estamos proponiendo al gobierno dominicano y al Seguro Nacional de Salud de la República Dominicana crear un seguro médico para el dominicano aquí, no allá, con proveedores locales como el doctor Eliseo Guzmán, el doctor Héctor Reyes, los dentistas, los centros de radiología, los laboratorios aquí en Estados Unidos. Los dominicanos necesitan seguro médico aquí, no allá, cuando regresan y van a la República Dominicana cada 2 años, cada año, en 2 semanas. Es difícil dar un seguimiento a un paciente. Así que yo creo que estamos en tiempo ya de crear este seguro. Necesitamos el apoyo de ustedes para que el gobierno dominicano, en la nueva ley de reforma a la ley de seguridad social, se incluya el pago de un seguro médico en Estados Unidos. Somos también nosotros los fundadores de esta campaña de prevención de la ACV en la República Dominicana, campaña nacional que se une a todo el que está haciendo trabajo allá, como las fundaciones. De hecho, ya hemos firmado acuerdos de trabajo con fundaciones como la de Vinicio Lora, afectado de ACV, y que estableció una fundación. Nosotros colaboramos con ellos, y todo lo que sea apoyo al desarrollo de la prevención de los ACV en la República Dominicana nos preocupa, y estamos trabajando arduamente con eso. De hecho, les quiero dar la noticia: la agencia japonesa JICA aprobó unos fondos para trabajar en Santiago, en 5 hospitales de Santiago, utilizando una plataforma, una aplicación que se llama Join, que esa plataforma parecida a la de WhatsApp le permite al médico, al emergenciólogo, al técnico de salud, le permite ver el paciente y rastrearlo, darle un seguimiento y ofrecer el tratamiento a tiempo en las 4 horas y media que se necesita ponerle medicamento cuando lo necesita. Ya los fondos fueron aprobados y muy pronto va a comenzar. Ya los entrenamientos se están haciendo con el 911 y con la dirección del Hospital Regional Cabral Ibáez, pero el Hospital de Navarrete está incluido, el Hospital del Barrio Libertad, el Hospital de Sabana Iglesia también está incluido. Así que va a ser importante que conozcan esta iniciativa y poderla seguir apoyando los miembros nuestros tal como ustedes los hacen con nosotros.
decirle a los nuevos integrantes, a los que van a emigrar, o si usted tiene un familiar, enfermera, médico, analista, que esta asociación tiene muchas formas de ayudar a los profesionales. Y una de ellas es que estamos ofreciendo cursos cortos de certificación nacional en el área como asistente médico, asistente dental, asistente de terapia física. Y con esto les permite trabajar en un centro de salud privado. Muchas veces con subtítulos, aunque esté traducido, no es suficiente. Estos certificados les permiten trabajar más rápido. Gracias a la doctora Carmen Rodríguez, doctor Williams, que cada miércoles nos ayuda, y la doctora Raiza con estos programas. Los miércoles estamos a las 8 de la noche toda la semana, y los sábados a las 5 de la tarde como el día de hoy. Gracias a nuestro invitado, recordándole que el doctor Sagredo Batista no ha reportado ningún conflicto de intereses, ninguna casa farmacéutica le está cubriendo ninguna información el día de hoy aquí. Él es nuestro invitado, y todo lo que representa esta conferencia es a título personal con fines educativos y preventivos. Nosotros, nuestra misión es tratar de traer actualización y tratar de convertirnos en un medio poderoso de traer las ideas, las preocupaciones de ustedes de allá, del Ecuador, de la República Dominicana, de Colombia, como en el caso de hoy de Santiago, y de los cuidados paliativos. Para los que no conocen esta agencia, ANCA es una institución que está en New Jersey, y es la que certifica a nuestros profesionales para trabajar en el área de asistente médico, flebótomo, que es lo de la sangre, flebotomía, electrocardiograma. Antes estábamos con otra agencia, pero ya ahora cambiamos para ANCA, que desde hace varios años ofrecemos este programa. El próximo va a ser el martes 12 de octubre, están invitados. Y también tenemos un programa para los dentistas que va a ser el viernes 1 de octubre. Para convertirse en miembro de esta institución, usted puede estar en el Ecuador, en el Perú, en la República Dominicana, o venir aquí o emigrar, así como muchos nos hacemos miembros de una institución que quizás nunca les vemos al presidente, pero la misión está ahí, y nuestros objetivos están ahí, y usted lo puede poner en su resumen, que se va a convertir en miembro de una institución que ya tiene 32 años ofreciendo servicios, con su copia de título, y llenar una aplicación, una foto digital, y el pago único de $100. Estamos ya en YouTube, te puede darle like a nuestro invitado en el día de hoy, su esposa, que también nos acompaña, y lo demás. Si esta conferencia le interesó, le va a gustar, y cuando lo reciba, pues van a poder compartir, puede compartirlo con la plataforma de YouTube, y darle like. Doy paso a la doctora Carmen Rodríguez para presentar a nuestro invitado del día de hoy. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctor Restituyo, y gracias a todos los asistentes en el día de hoy. Sean bienvenidos una vez más, aquellos que son ya consecutivos todos los sábados, y aquellos que son nuevos, pues sean bienvenidos, como dice el doctor Restituyo. Hoy tenemos el grato honor de presentar al doctor José Sagredo Batista, el invitado de la doctora Hermosén, Yocasta Hermosén. Nos hará el gran honor de presentar un tema bastante interesante, como bien dijo el doctor Restituyo. Cuidados paliativos en la República Dominicana. El doctor Batista, Sagredo Batista, es graduado de Medicina Familiar y Comunitario, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Es actual jefe del Departamento de Medicina Familiar del Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez. También coordina y es docente de la clase de Medicina Familiar y Comunitaria de la Pocamaima, como se conoce en la universidad, en Santiago, República Dominicana, encargado de la unidad técnico, asesora de servicios comunitarios, la misma universidad. También es miembro del comité de investigación de la Escuela de Medicina, y por más de 20 años ha prestado cuidados paliativos a pacientes a nivel domiciliario. Actualmente el doctor es miembro de la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria en República Dominicana. Bienvenido doctor. Estos micrófonos son suyos. Puede comenzar a compartir pantalla. Muchísimas gracias. En verdad para mí es un gran honor estar aquí presente. Me siento de verdad. Gracias, Yocasta, por invitarme a que participe con ustedes aquí.
es una gran oportunidad y tratar este tema tan importante y tan necesario a nivel mundial me da la oportunidad de ver cómo toco algunos corazones. Mi deseo, no traje nada nuevo, o sea, lo que yo voy a hablar aquí probablemente cualquiera que haya hecho trabajo paliativo y lo conoce ya, pero sí quisiera clavar una espinita en cada uno de ustedes para que vean la necesidad que tenemos de promover que se haga cuidado paliativo en todos los lugares y ayudar a los países donde todavía no se hace nada, que algo se haga. Y al final quisiera pedirles que lo intenten, lo que sea. Pero yo, por ejemplo, no estudié esto en ninguna universidad, yo no hice ningún diplomado, ninguna nada. Me busqué 2 manuales, 2 guías que las voy a compartir con ustedes y sobre la marcha he ido haciendo cosas y eso mismo me hizo dar cuenta de cuánto se necesita, porque solo me siento a veces en este trabajo. Así que por favor, ojalá que podamos ponernos motivación todos, porque esa es la idea principal. Aquí es más o menos lo que tengo diseñado, mi motivación. ¿Qué me motivó a mí? Lo primero fue que yo hice mi pasantía en Villa Isabela, en Puerto Plata, y allá los médicos pasantes nos llamaban y lo hacen generalmente en los campos. Muchos tienen un enfermo acostado 3, 4, 5 meses. Cuando la familia siente que ya al enfermo le quedan 1 o 2 días de vida, entonces buscan un médico como para que el médico le dé asistencia en esos 2 días o 3 que le quedan. Y no sé si hasta cierto punto será buscando que se vea que hicieron algo. Y a mí me tocaron muchos de ellos. Y una vez me tocó una paciente con un cáncer de cervix uterino, con unos sangrados. Y ella me hizo mantenerla viva durante un rato hasta que ella dijo, ya estoy lista. Entonces yo le hacía masajes, inclinaba las piernas hacia atrás para que volviera la sangre a su cabeza mientras hacía una hemorragia. Y conversamos un rato y cuando ella se despidió de la familia me dijo, ya estoy lista para irme. Y otra cosa que me motivó mucho también fue que tenía una amiga que tenía una hija con una cardiopatía congénita, nació con ella y los cardiólogos llegaron a un momento donde dijeron que no había nada que hacer. Y le dije un día a la señora, ¿usted está preparada para lo que va a pasar con su hija? Y ella me dijo, Sagredo, preparada yo no estoy ni nunca voy a estar. Yo estoy consciente de lo que va a pasar, pero no me diga preparada porque esa palabra no existe para lo que me espera. Entonces, dije yo, esta gente que tiene familiares con enfermedades que no se van a curar, familiares con enfermedades ya terminales que le quedan menos de 6 meses, 4 meses, se sienten solas, muy solas porque nadie sabe cómo ayudarlos y la gente quisiera ayudar, pero le huye por eso mismo de que no saben qué hacer. Y entonces, pues ahí comencé yo a trabajar en eso, a estudiar en eso y me puse a buscar. ¿Qué encontré yo en cuanto a los datos a nivel mundial? ¿Cómo estamos en cuidado paliativo? Miren, se estima que anualmente 40 millones de personas necesitan cuidado paliativo y el 78% de ellas viven en países de ingresos medios y bajos como el nuestro. Actualmente a nivel mundial tan solo 14% de las personas que necesitan asistencia paliativa la reciben. Y como ustedes saben en todo, la falta de equidad aquí se manifiesta y de ese 14% que reciben asistencia paliativa, la gran mayoría van a estar en los países de medianos y bajos ingresos. O sea, si pusiéramos país por país, y ahorita veremos cuál es el lugar de República Dominicana, hay una gran diferencia en cuanto al porcentaje. Una reglamentación excesivamente restrictiva de la morfina y otros medicamentos paliativos esenciales fiscalizados priva de acceso a los medios de alivio del dolor en cuidado paliativo. Y aunque República Dominicana goza el privilegio de que aquí no es tan fuerte la reglamentación que hay contra esos medicamentos, porque cualquier médico que tenga buena conducta a nivel policial puede sacar un permiso para recetar esos medicamentos. Pero en muchos países está tan restringido que no hay forma de tener acceso a un opioide. Y lo más interesante y donde yo creo que sí podemos comenzar a trabajar desde hoy mismo es
La falta de formación y de concienciación sobre el cuidado paliativo por parte de los profesionales de la salud, que es un obstáculo importante a los programas de mejoramiento de acceso de los ciudadanos. Quizá uno de los obstáculos que yo encuentro con más frecuencia es en los especialistas de otras especialidades que no es la especialidad medicina familiar, que no comprenden el manejo que yo estoy haciendo con sus pacientes. Y incluso muchos especialistas me han dicho que yo soy un inhumano cuando tengo un paciente ya a nivel terminal sin una solución puesta en un brazo, solamente dándole amor y trato suave para que el paciente viva sus últimos momentos de la mejor manera posible. Y eso ahorita lo hablaremos con más detalle. Sobre República Dominicana, fíjense bien, hay una asociación que se llama Asociación Dominicana para el Estudio del Tratamiento del Dolor y Cuidado Paliativo. Pero ¿cómo nacen los cuidados paliativos en República Dominicana? Desde 1988, Rosa Martínez de Paredes, Rosa Emilia Sánchez Pérez, Aminta Torman y Gloria Castillo crearon el Programa Dominicano de Cuidado Paliativo y Control del Dolor por Cáncer en el Instituto Oncológico Dr. Heriberto Peter. Francisco y Dayan Sábados fundaron el primer hospicio, Fundación Corazón de Ciervo, en 1999. Y en 2012 es cuando se forma la asociación, que tengo entendido que hoy en día la dirige la doctora Betania Martínez, y se conocen algunas unidades aquí. Ahora miren los datos numéricos de República Dominicana. Primero, 1.5 de recursos asistenciales por cada millón de habitantes. Eso es tétrico. Por cada 1 millón de habitantes tenemos 1.5 recursos, o sea, unidades de cuidado paliativo, que como veremos no son realmente unidades aquí. Y solo 0.3 recursos son para niños. Solamente tenemos una unidad con equipo de cuidado paliativo pediátricos en la República Dominicana entera. En el primer nivel tenemos 9 centros de primer nivel que hacen cuidado paliativo. Y tenemos equipos móviles 6 que se trasladan a la casa, al domicilio del paciente. Y un solo hospicio que hace cuidado paliativo. A pesar de que hay muchos hospicios en República Dominicana, cuidado paliativo solo lo hace uno. Esos datos los encontramos en el Atlas de Cuidado Paliativo de Latinoamérica y del 2020. Pero fíjense bien lo que quisiera llamar la atención. Sobre todo me gusta ver el altruismo de esta asociación que hace cosas también por su país. No hay educación en cuidado paliativo en la República Dominicana. Aquí no existe una maestría, una especialidad, ni siquiera diplomado formal de cuidado paliativo. Pero peor todavía, no hay leyes ni políticas sanitarias sobre cuidados paliativos. Y esas son cosas que hay que tomarlas muy en cuenta. En Latinoamérica se ha avanzado mucho en algunos países. Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos que hay países donde ya se cuenta con unidades educativas donde se hace la formación. Por ejemplo, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay y Venezuela. Son los únicos que tienen cuidados paliativos en Latinoamérica. Repito, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay y Venezuela. Pero todavía a nivel político, a nivel de políticas sanitarias, hay menos países que lo tienen dentro de sus leyes. Y los únicos son Colombia, Costa Rica, Chile, México y Perú. Ningún otro país en América Latina. Estamos hablando de 5 países solamente. Entonces yo creo que el asunto es a tomar en cuenta, a ver cómo, y de verdad creo que esta asociación va a hacer grandes cosas por esta situación, porque hay que moverse. Porque si hay tanta gente que necesita cuidado paliativo y no lo recibe, esto hay que entenderlo bien. Cuidado paliativo, ¿qué es? Es ese cuidado que se le da a pacientes que tienen una enfermedad que no se va a curar, que probablemente vaya a causar la muerte del paciente en poco tiempo, o probablemente no. Pero lo que sí se sabe es que le va a provocar muchos sufrimientos y que el paciente de esa no va a salir, aunque tarde mucho en morir. Sí, por supuesto, lo aplicamos más que nada en los pacientes terminales,
porque es cuando más se requiere la ayuda. Pero cualquier paciente con una insuficiencia cardíaca que todavía le quede mucho tiempo de vida, insuficiencia renal, Alzheimer, Parkinson y otras enfermedades, va a necesitar cuidado paliativo, no importa el tiempo que le quede de vida. Por eso tenemos que ponernos en eso. De manera que fíjense bien las características principales de los cuidados paliativos. Poner claro, ni precipitan ni posponen la muerte. Eutanasia no es cuidados paliativos. En muchos países ya se está aceptando, pero eso no es cuidado paliativo. Cuidado paliativo se hace con una persona que está viva y tampoco hacemos nada para que el paciente dure más allá de lo que está estipulado a durar. Integran el aspecto psicológico y espiritual del cuidado. Y una de las cosas que yo he aprendido a lo largo del tiempo que tengo haciendo esto es que lo espiritual en estos momentos cobra más valor que nunca en la vida. Por tanto, el médico o el equipo médico que atiende al paciente tiene que saber qué tipo de espiritualidad experimenta esa familia y ese paciente para que se adhiera a lo que ellos están haciendo. O sea, para que esos dogmas de ellos los respetemos y no tratemos de cambiárselo porque no es el momento. Debemos ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible hasta su muerte. O sea, mientras el paciente pueda caminar, que camine. Mientras pueda fregar una señora en su casa, que friegue. Lo que sea que pueda hacer, que lo haga, pero que se mantenga activo. Mucha gente dice, yo quiero morir trabajando. Pues si tenemos la manera de hacerlo, tenemos que trabajar para que eso se logre. Y por último, logra un sistema de apoyo para ayudar a los familiares a salir adelante durante la enfermedad y para su propio duelo. Porque parte del trabajo que debemos hacer los paliativistas es ayudar a la familia con el duelo. Y sobre todo, cuidar mucho una cosa. Las familias, si no sabemos manejar adecuadamente las relaciones, las ideas de ellos, las conductas que tomen, nosotros podríamos dejar muchos sentimientos de culpa formados en ellos que van a durar para siempre. Cuando el paciente muere, ya ahí para él acabó todo, pero la familia queda. Y cuando la familia queda, le quedan en la mente todo lo que pensaron que debieron hacer y no hicieron, las recomendaciones que se le dieron que llevaran a cabo y no las llevaron a cabo. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y ayudar a que ellos no queden con sentimientos de culpa. Base terapéutica, más que nada enfocarse más en lo que necesita el paciente que en el pronóstico. No debemos preocuparnos por cuánto le queda de vida, sino cuál es la situación que en el momento a ese paciente lo está haciendo sufrir. Tenemos que ser muy sensibles en ese sentido y el sufrimiento del paciente, ser empáticos y ponernos en sus zapatos, imaginarnos cómo se está sintiendo para poder ayudarlo mejor a que sobrepase esa situación. Debe ser una atención integral, lo físico, lo psicológico, lo social y lo espiritual. No olvidar nunca lo espiritual. Hay que promover la autonomía y la dignidad del enfermo. Una de las cosas que a mí me suceden es que a veces me llaman a ver una paciente femenina que en su tiempo me enseñan fotos que eran muy buenas mozas y a veces la tienen desnuda en una cama sin arropar y ahí entran todos los vecinos a visitarla y pierden la dignidad. O sea, comienzan a tratar al enfermo terminal como si ya estuviera muerto. O sea, ellos creen que esa persona ya murió y así mismo se maneja la familia, hablan delante de ellos como cualquier cosa, de manera que tenemos que promover esa autonomía y esa dignidad. Y sobre todo la concepción terapéutica activa. Siempre hay algo que se puede hacer. Mis alumnos, siempre que yo digo eso, me salta uno. A mí me han enseñado que nunca use la palabra siempre. Yo digo, pues en este caso sí úsela. Porque no importa que usted sienta que ya no hay más nada que hacer. Siempre hay algo que hacer. Pregúntele a su paciente, que a lo mejor es quien tiene la respuesta. ¿Y qué hago yo a veces? Tenía un paciente que ya a pocos meses de vida que le gustaba escribir. Y cuando yo iba a visitarlo, ni siquiera era porque él tenía ningún síntoma, sino yo lo llamé doctor porque yo quería que usted viniera, porque a mí me gusta hablar con usted. Y comenzaba a hablarme de su infancia, de su adolescencia, de sus años de juventud. Y yo salía de ahí, el hombre lo quedaba nuevo, dice, me siento sano, doctor, muchas gracias. No tenía que usar ningún medicamento para eso, pero mi trabajo como paliativista es hacer que el paciente tenga calidad de vida y que se sienta mejor que lo que yo lo encuentre. ¿Cuáles son los instrumentos básicos? Por supuesto, el control de los síntomas, que son muchos, son muy variados,
de múltiples causas y lo peor es que son muy inestables. Los síntomas en cuidados paliativos son de una manera increíble, que usted ve a un paciente y dice ahora, óyeme, qué bien lo encontré hoy, y 15 minutos después te llaman que el paciente está agonizando y muriéndose. Los síntomas son cambiantes. Apoyo emocional y comunicación con el enfermo, la familia y el equipo terapéutico. Cambios en la organización. Hay casas donde, si se hace a domicilio, hay que convertir la sala en la habitación del paciente. Hay gente que tiene que dejar de trabajar para quedarse a cuidar al paciente, o hay gente que tiene que comenzar a trabajar para poder pagar una enfermera para que cuide el paciente. Hay muchos cambios en la organización que hay que hacer. Y tener en cuenta que lo ideal es un equipo interdisciplinario, donde haya terapista físico, enfermera, trabajador social, psicólogo, el sacerdote o el pastor o el anciano en caso de testigo de Jehová. El líder espiritual de esa persona tiene que estar presente. Es todo un equipo que tiene que participar. Entonces, lo ideal es que una unidad de cuidado paliativo cuente con todo ese personal, lo que hace que no sea muy económico el manejo de estas cosas. ¿Qué es lo indispensable? Primero, evaluar antes de tratar. No se debe tratar los síntomas si no estamos seguros de cuál es la causa. La causa puede ser cualquier cosa. Una de las cosas que yo tomo mucho en cuenta es los medicamentos que está usando el paciente para su enfermedad de base. Pacientes con cáncer usan medicamentos que yo nunca en mi vida a veces he visto. Y lo primero que yo hago es que saco un momento para leer el prospecto de medicamento a ver si los síntomas que está presentando son alguna, ¿cómo se llama? Alguna adversidad provocada por el fármaco. Y si es eso, pues tan sencillamente como quitar el fármaco, reducir la dosis va a resolver el problema. Explicar al paciente y sus familiares la causa de los síntomas una vez se identifique. Y hay que tener una estrategia terapéutica siempre que sea mixta. El cuidado general del paciente y las medidas específicas para eso. Monitorizar los síntomas, recuerden que son cambiantes, y poner mucha atención a los detalles. En eso nosotros los hombres tenemos que aprender mucho de las damas, porque las damas cualquier detallito lo captan al instante. Los hombres somos un poco más lentos para eso, pero tenemos que trabajar en eso. Un asunto que nos preocupa de los cuidados paliativos es que muchas veces nosotros tenemos un tiempo trabajando con un paciente, cuidándolo, tratando de maltratarlo lo menos posible, pero llega un familiar de otro país, de otro sitio, lejos, con otro concepto diferente al que estamos manejando. No hace preguntas, sino que dicen, ¿y ustedes la van a dejar morir en esas condiciones sin ni siquiera ponerle un suerito? Y ponen la familia loca, hacen que la familia lleve el paciente, que ya lo que le quedan son quizás semanas, quizás días, lo lleven a una clínica, lo ponen en cuidados intensivos. ¿Y qué pasa? Los médicos estamos entrenados básicamente para curar al enfermo y para arrebatárselo a la muerte. A nosotros no nos entra en la cabeza que un paciente se muera. La crianza que nos dieron desde que éramos estudiantes, usted tiene que salvarlo, usted tiene que sanarlo. Y entonces nunca nos dijeron, si no se puede curar, si no le puede salvar la vida, usted puede ayudar mucho, porque usted puede ayudar a que no sufra, que sufra lo menos posible. ¿Y a qué llamamos encarnizamiento terapéutico? A eso que se arma cuando ese paciente lo pone en cuidado intensivo y se hace una lucha para arrebatarle a ese paciente a la muerte. Pero lamentablemente es inevitable. Generalmente, ¿qué pasa? A los 3 o 4 días vuelven con el paciente a la casa. Muchas veces alguna gente siente vergüenza porque ya yo les he dicho, miren, no tiene sentido llevarlo a una clínica, lo que va a hacer es sufrir. Ya él se está yendo tranquilamente, ¿por qué no dejamos que se vaya? Pero yo no puedo contradecirlo, ellos tienen que tomar la decisión. Y cuando regresan me miran con vergüenza, pero ¿cuál es mi trabajo? Decirle que hicieron lo correcto, y lo hicieron y así lo creo yo. Porque si su corazón les dijo en ese momento que lo mejor para el paciente era llevarlo a una clínica donde recibiría mejores atenciones, eso es lo correcto, lo que le diga su corazón. De manera que yo cuido mucho eso, que no sientan culpa. ¿Desde qué momento comenzamos a dar cuidado paliativo? Desde que se hace el diagnóstico de la enfermedad. Uno de los mitos es que los cuidados paliativos se dan ya tarde, cuando ya se va a suspender el tratamiento de la enfermedad de base. No, desde que usted hizo el diagnóstico y ya
Se sabe, porque más de un médico lo ha dicho, que es incurable, que es un caso que va a progresar, que no hay remedio, ya llegó el momento de dar cuidado paliativo. Y vaya y averigüe, siempre hay algo que se puede hacer. Y miren este triángulo, cómo va aumentando la cantidad de cuidados paliativos que se van dando y cómo va disminuyendo la cantidad de tratamiento curativo que te va dando hasta que se elimina completamente el tratamiento curativo y todo lo que hacemos paliativo hasta el momento de la muerte, que inevitablemente llegará, y ahí ocuparnos del duelo de la familia para ayudarlos. Estos síntomas en cuidado paliativo son los síntomas más frecuentes que se presentan. Hay muchos que no son tan frecuentes, pero los puse aquí y los saqué de este link que está aquí. Como ustedes van a tener la grabación, los invito a que si quieren entren ahí. Yo me valgo mucho de eso para manejar mis pacientes. Lo tengo en mi celular. Así que los invito a que hagan lo mismo. No lo vamos a leer todos esos síntomas, sino algunos de ellos ahorita. Creer, entonces, fíjense bien. Déjenme volver aquí. El manejo del dolor total, que es lo más importante. O sea, primero quítele el dolor y después briegue con todo lo demás. No deje que sufra por dolor, porque eso es lo más angustiante de todo. Pero el dolor total, cuando hablamos de quitar el dolor total, estamos hablando del dolor físico, el dolor psicológico, emocional, el dolor familiar y el dolor social, porque ese dolor de ese paciente, cuando llora, cuando grita de dolor, va a afectar a los vecinos más cercanos también. De manera que por eso se llama manejo del dolor total, porque debemos manejarlo en todos los ámbitos. Y cosas importantes que debemos aprender y no olvidar, y que he visto que se cometen errores. Primero, creer al enfermo cuando dice que le duele. Es triste ver cuando un enfermo se está quejando y oír la gente diciendo, eso es para llamar la atención que lo hace. No está llamando la atención. Si se está quejando es porque le duele. Y si le duele y lo que tiene no es tan grave como para doler tanto como él dice, tengan en cuenta que quizás sea un paciente, como le digo yo a mis alumnos, ñoño. Y si el paciente es ñoño, ¿qué hay que hacer con él? Hay que añoñarlo. Me lo enseñó una señora en una conferencia interesantísima. Si tú tienes una matita que tú tienes un par de meses que no le echas agua, cuando tú vengas a tratar de recuperar y le eches agua, los primeros días tú no vas a ver ningún cambio. La matica va a seguir igual de seca. Síguele echando agua, que lo que pasa es que tú no le has echado suficiente agua todavía. Si el paciente se sigue quejando y tú crees que no es que le duele, sino que quiere llamar la atención, quiere decir que no le estás prestando suficiente atención. Préstale más atención, pero sobre todo, si dice que es dolor que tiene, actúa como que le duele y actúa haciendo lo que hay que hacer. Otro error que se comete. La potencia del analgésico la determina la potencia del dolor y no el tiempo que le queda de vida al paciente. De las cosas con las que yo me topo es que yo tengo un paciente con un dolor fuertísimo. Los oncólogos conocen muy bien eso sí lo manejan ellos perfectamente bien y son muy conscientes y han avanzado muchísimo. Pero las demás especialidades no entienden. Cuando yo les digo a este paciente tenemos que ponerle morfina. Y doctor, pero a este paciente le quedan todavía como 4 o 5 meses de vida. ¿Cómo usted le va a poner morfina? ¿Y después qué le vamos a poner? Óigame, después no. El pronóstico que venga no importa. Vamos a quitar este dolor, vamos a quitar este sufrimiento que el paciente tiene hoy. Y eso es lo que se necesita. Los analgésicos, usarlo ahora fija. Doctor, ¿cuándo le doy el calmante? Cuando él se lo pida. No. Desde que el dolor le empieza hasta que él se anima a molestarlo, porque ellos sienten que está molestando, a decirle a usted que le consigue un calmante. Desde que él le dice a usted hasta que usted va a buscar el calmante. Y desde que usted le dé el calmante hasta que el calmante empiece a actuar, puede pasar 1 hora y pico y el paciente sufriendo dolor. Si el calmante que usted le está dando, el analgésico, tiene una duración de efectividad de 4 o 5 horas y está indicado darse cada 6 horas, déselo cada 6 horas, se queje o no se queje, y con eso evitamos que el paciente sufra momentos de dolor. Siempre preferir la vía oral, siempre por la boca. Nunca, nunca, nunca utilicen la vía intramuscular. Cuando usamos la vía intramuscular, lo que estamos haciendo es agregando un dolor nuevo.
Ya el paciente tiene un dolor. Usted le pone una inyección intramuscular, le agrega otro dolor. Aparte de que probablemente en muchos de ellos usted no va a encontrar un solo músculo donde poner una inyección intramuscular. Lo mismo que las intravenosas. Usted no va a canalizar una vena cada vez que vaya a poner un calmante, y si no hay necesidad no va a tener un paciente canalizado todo el día sin saber cuántos días va a estar en esa situación. Así que preferir la vía oral. Si se va a usar la parenteral, usar la subcutánea. Los invito a que busquen, porque hay un listado muy largo de medicamentos que en el prospecto no lo dice, pero que se pueden usar por vía subcutánea en pequeñas dosis, para que esos medicamentos, incluyendo diclofenac, que siempre nos han dicho el daño que hace si se pone muy superficial, si se pone en dosis bajas, se puede poner por vía subcutánea. Y por esa vía no es dolorosa, como todos sabemos. Valorar la necesidad de internamiento. Si el dolor es tan fuerte que no podemos manejarlo por la vía oral o por la vía subcutánea, hay que considerar la necesidad de internamiento. En nuestro país hay varios centros donde manejan dolor y varios especialistas en dolor, anestesiólogos. Encontremos dónde están y vamos a consultar con ellos para ver qué podemos hacer. Pero quitémosle el dolor, porque es lo más importante de todo. Por último, nunca usar un placebo. Si le vamos a creer al enfermo cuando dice que duele, no le vamos a dar un placebo porque lo estamos engañando. Y usar un placebo no solamente no le va a resolver el problema, sino que es una falta de ética, porque es un engaño para el paciente. Así que eso es lo más importante en cuanto al dolor. Y aquí tenemos la escala del dolor de la OMS, que son las primeras 3 escaleras. Yo le agregué la última, que son las técnicas de intervencionistas, donde ya se pueden hacer inyecciones intratecales y otras cosas que están fuera del alcance del manejo a domiciliario, pero que se pueden hacer. Los invito a averiguar dónde tienen unidades del dolor para que puedan ayudar con eso. Otro problema que quiero tratar, la disnea. La disnea es una de las cosas más angustiantes para el paciente y para la familia. Por lo tanto, hay que manejarla, saberla manejar en cuidado paliativo. Por eso le dedico un tiempecito a esto en esta exposición. ¿Cuáles son las causas reversibles? Eso es lo primero que hay que agregar. Es una causa reversible, tiene anemia y con sangre se puede poner en condiciones que pueda otra vez salir a la calle, a caminar, a lo que sea. Póngale su sangre. Si hay una infección, trate la infección. Insuficiencia cardíaca, mire a ver si todavía hay medicamentos que lo puedan mejorar, o limite la actividad física de ese paciente. Obstrucción bronquial reversible, invasión del parénquima pulmonar son de las principales causas. En esto de disnea se justifica mucho hacer medidas complementarias diagnósticas. Por ejemplo, si usted tiene un paciente con un tumor en el encéfalo y comenzar a convulsionar, y la familia le dice que quieren saber por qué convulsiona, ya usted determinó que no hay causa metabólica probable, sino que usted considera que es que el tumor ya se expandió a una zona que provocó convulsiones. No lo lleve a hacerse una resonancia magnética ni una tomografía computarizada. Usted sabe lo que está pasando ahí adentro. Déjelo tranquilo en su cama, maneje las convulsiones, pero en disnea averigüe bien, porque podría ser algún nódulo que está comprimiendo un bronquio, que con radioterapia podría reducirse su tamaño y volver el paciente a respirar tranquilamente. No radioterapia tratando de curarle el cáncer, sino de reducir el tamaño del nódulo que crea el problema. ¿Cómo se maneja? Primero el proceso de base, como dijimos, ¿verdad? Y las medidas generales, fíjense bien, compañía tranquilizadora. Si usted tiene una familia que es muy nerviosa, muy ansiosa, y no le calma la ansiedad. Aire fresco sobre la cara, ejercicio respiratorio, técnica de relajación, posición cómoda y adaptación del estilo de vida. Si el baño le queda a una distancia que a mitad de camino ya él comienza con disnea, póngale una silla para que él pase el día más cerca del baño para que no tenga que recorrer un recorrido tan largo y pueda llegar solito a su baño sin tener que asfixiarse. ¿Cómo lo vamos a manejar? Medida farmacológica, morfina oral. Y esto le sorprende también a mucha gente, porque cuando tenemos un paciente con disnea y le decimos hay que poner morfina, lo primero que nos dicen, pero eso le va a causar un paro cardiorrespiratorio. No, si se usan a la dosis cuidadosamente, se comienzan con dosis baja, la morfina no produce paro respiratorio.
De hecho, en cuidado paliativo eso prácticamente ni se ve por causa de la morfina. Ahora, si usted mezcla morfina con midazolam o con otros medicamentos, ya sería otra historia. Pero la morfina por sí sola va a provocar un alivio, una sensación de bienestar en el paciente que va a mejorar su respiración. Las fenotiacinas, los corticoides, la oxigenoterapia y las benzodiazepinas, porque mucha de la disnea tiene que ver con la ansiedad del paciente. Si usted lo calma, él se va a sentir mucho mejor. Fíjense bien cómo en cuidado paliativo las cosas son muy diferentes. Sí, a veces le damos broncodilatadores, pero en realidad los broncodilatadores muy poco lo que pueden hacer por un paciente de esto para ayudarlo a respirar mejor. Otro síntoma frecuente, estreñimiento. Prácticamente casi todo paciente encamado va a acabar con estreñimiento. Vigile bien las evacuaciones del paciente, dele mucho líquido, asegure de alimentarlo bien, entender cuando el paciente tenga ganas de evacuar y llevarlo al baño, aunque él no diga nada, si se puede llevar al baño. La anorexia, con eso tenemos grandes controversias, aquí es donde yo más trabajo paso, con la familia sobre todo. Cuando un paciente, digamos, por ejemplo, con Alzheimer terminal, paciente terminal de Alzheimer no come, usted le pone la comida en la boca y él no sabe ni qué tiene en la boca, ni qué tiene que hacer con eso que tiene en la boca y deja de tragar. Entonces, aquí viene, doctor, el paciente no está comiendo, hay que ponerle una sonda nasogástrica. Si usted no está seguro de que ese paciente dentro de una semana o 10 días va a comer por sí solo, le va a poner una sonda nasogástrica por el resto del tiempo que vaya a durar. Que de hecho cada vez hay más estudios que demuestran que no alargan el tiempo de vida del paciente poner una sonda nasogástrica, como tampoco una gastrotomía. O sea que no funciona tampoco poner gastrotomía. ¿Qué es lo que funciona? Duele, y a la familia le da trabajo comprenderlo y a muchos médicos le da trabajo comprenderlo, pero lo correcto es dejarlo tranquilo. No le pongo una solución. Otro de los descubrimientos más buenos que se han hecho es que el paciente deshidratado no siente dolor y cada vez siente menos problemas, menos sufrimiento. O sea que el paciente, te ha oído eso, un término muy dominicano, murió como un pajarito. Los pacientes que se van deshidratados se mueren tranquilitos. Recuerden que no es que lo estamos dejando morir, es una gente que no come, él no se alimenta y no vamos a coger cosas artificiales para alimentarlo y tratar de mantenerlo una semana más con vida, porque es una semana más de sufrimiento lo que usted le está dando. Por supuesto, de todo esto que yo estoy hablando es bueno que ustedes investiguen más a fondo después. Las náuseas, los vómitos, el hipo, estertores por premortem, eso es muy angustiante, esos ruidos que hace ese paciente como no puede tragar, el paciente acumula mucha saliva en la boca y eso es lo que produce el ruido. Mejora muchísimo con la N-butil-iosina, o sea, con la escopolamina, porque está cada 4 horas. Usted la pone subcutánea y se reducen mucho los ruidos. Cuidar bien la boca y los ojos, mantener la boca húmeda siempre, pedacitos de hielo, chicle sin azúcar para que lo mastique, pero que esa boca siempre esté húmeda. Y si hay cándida o cualquier cosa, revisar para resolver. Los ojos, tener siempre lágrimas artificiales o un lubricante para los ojos. Son las recomendaciones que damos para esos síntomas. Por último, en cuanto a síntomas, zonas de riesgo de escara. Las escaras, eso sí angustia a la familia. Cuando el paciente comienza a hacérsele llagas en diferentes partes del cuerpo. Es angustiante, algunas llegan a puntos donde llegan al hueso. En el área sacra, sobre todo, hemos visto escaras, úlceras que son sumamente profundas. Y la idea es la prevención. ¿Cómo se producen esas llagas? Cuando el paciente está mucho tiempo en la misma posición, produce una isquemia en el área en que está apoyado. Y la manera de evitarla es cambiando el paciente de posición cada 2 horas. ¿Qué yo he aprendido con el tiempo? Que no debo decirle a la gente, cámbielo de posición cada 2 horas. Yo tengo que ponerle en una libreta, en una hoja, donde sea, de 8 a 10 de la mañana en posición acostado boca arriba, de 10 a 12 sobre el lado izquierdo, de 12 a 2 sobre el lado derecho. ¿Para qué? Para que cuando yo vaya a visitar el paciente yo reviso y tiene que coincidir con lo que dice ahí para yo saber que lo están cambiando de posición, porque de verdad no lo cambian de posición tantas veces como debieran. Y aunque digan que sí lo están cambiando de posición, probablemente no es con la frecuencia que se debe y es cuando se producen esas úlceras.
Hay colchones de aire que son muy buenos para prevenirlo, pero en un curso que yo hice sobre escaras, me enseñaron que la única manera de garantizar que un paciente no va a tener escaras es teniéndolo flotando en el aire sin apoyarse en nada. Pero sí se puede evitar mucho con esos cuidados. Ahora, para terminar ya, casi terminando, una parte muy importante que quizás sea de las más delicadas de manejar cuidado paliativo. ¿Qué se le debe decir a los pacientes? ¿En qué momento se le debe decir y cómo se le debe decir? Bueno, lo primero es tener en cuenta que en nuestra sociedad occidental tememos hablar de la muerte porque se considera que mencionarla es llamarla. Cuando yo hablo de muerte en mi casa me dicen, muchacho, cállate con eso, no hable más de eso. Y eso hay que tomarlo en cuenta, porque debemos hablar de la muerte, porque es una realidad. Como nos dice Eduardo Galeano, de esta vida nadie va a salir vivo. Entonces hay que hablar de la muerte. Desde que son niños los muchachos, ya hay que hablarles, que sepan que la vida termina y que no es una tragedia la muerte. ¿Cómo se va a responder? No hay una sola respuesta. Existe una verdad para cada paciente. O sea, cada paciente es diferente y él mismo es quien te debe decir cómo hablarle. Él va a ser quien te va a hacer la demanda. ¿Qué quieres saber? ¿Cuánto quieres saber? ¿Hasta qué profundidad? Y la otra que tú tienes que averiguar, y el lenguaje corporal te va a ayudar mucho. ¿Está preparado para saber lo que yo sé y que él me está preguntando que le diga? Tienes que saberlo e interpretar, porque si lo dice en el momento inadecuado, puede pasar cualquier cosa. El paciente puede entrar en una depresión y un paciente que todavía le quedaban 2 meses de calidad de vida más o menos bien, disfrutando, se deprime y se abandona a su suerte. Y la información debe llevarse a cuentagotas, poco a poco. Es un paciente que tú vas a ir varias veces. Y la pregunta siempre vamos a responderla con otra pregunta. Doctor, yo tengo cáncer. ¿Cuál es la forma correcta de preguntar, de responderle? No le diga sí, usted tiene un cáncer. En la película que yo veo así de la serie todita le dicen, se la aflojan de golpe de una vez. No. ¿Por qué usted me hace esa pregunta? ¿Por qué usted cree que usted tiene cáncer? ¿Qué le hace pensar que tiene cáncer? ¿Qué usted ha visto? Entonces, esa es la forma. Me voy a morir. No le salga con un cliché de eso. Todo el mundo se va a morir un día, porque eso no es lo que él le está preguntando ni es lo que quiere oír. Eso es pesado. O sea, ¿por qué usted cree que va a morir? Porque es lo que está pensando, que se va a morir pronto. ¿Cuánto me queda de vida? ¿Cómo voy a morir? ¿Por qué esto me pasa a mí? Es una pregunta muy difícil. Yo generalmente le dejo eso a su líder espiritual para que la responda, porque de verdad que todo depende de las creencias de la familia. Y la familia te va a decir, doctor, no le di la verdad, pero te lo va a decir de 2 maneras, pues me lo dicen a mí. Usted no le va a decir la verdad, como diciéndole, es usted que lo tiene que decir, nosotros no se lo vamos a decir, pero también le dicen, no le dirá la verdad, como no le diga nada que él no puede saber. Entonces hay que saber interpretar qué es lo que la familia quiere. Si es que sea yo que se lo diga o es que no se me ocurra decirle al paciente lo que va a pasar. Entonces hay que entenderlo. La atención a la agonía son los momentos quizás más difíciles. Probablemente en esa familia nunca se ha muerto nadie. Ellos no saben qué va a pasar, cómo será, cómo van a saber si está muerto, si se va a ahogar, si va a vomitar, si va a sangrar. Entonces hay que atender esas cosas, ponerle atención y recordar que no es solo el paciente a quien tú estás atendiendo, sino también a su familia. Tiene que responder a todas esas preguntas y les recomiendo a todos ver esta película que se llama La Paz. Prendo el sonido, doctor. Carmen, ¿tiene sonido?